están aquí tapados, no están tapados por gusto. Estos son personas ya que no son completamente humanos. Estamos hablando ya, y cuando digo completamente humanos, es que tienen parte mecánica en su cuerpo. Ya esa tecnología existe en este momento y se está utilizando, pero no en esta escala, ¿verdad? Es decir, es tecnología muy cara y se usa tan solo en asuntos médicos. Pero para el año 2030, Kaspersky estima que ya esta tecnología va a estar en el mundo, digamos, real y asequible a todos. Pero yo quiero que tú veas algo por encima de todo. Ok. ¿Cuál es esta ciudad? Esta ciudad es New York. Yo quiero que tú me pongas ahí en el chat qué es lo que tú estás viendo que esta ciudad muy particular. Que tú me pongas ahí en el chat qué es lo que estás viendo que esta ciudad del año 2030 muy particular. Quiero que me lo dejes saber, porque quiero saber si tú eres en realidad observador o no eres observador. ¿Qué es lo que tú puedes ver en esta ciudad? Te lo voy a decir sencillamente, no hay nadie en las calles. No hay nadie en las calles. Una ciudad, es decir, vamos a ver, hay esta persona yendo en un transporte, ¿ok? Y se ven personas muy escasas, muy allá atrás, al parecer, hay un bus. No hay nadie en las calles. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora. Vamos al año 2040, 10 años más allá. Es decir, aquí hay Robocop que tienen sensores anti-demostración. Me gustaría saber qué cosa es eso. Son policías cibernéticos. ¿Y qué es lo que tú ves en la ciudad de Nueva York? Bien, la ciudad de Nueva York está desierta, completamente desierta. No hay nadie en las calles porque el movimiento va a ser terminantemente prohibido. Recuerden, estamos hablando ya del tiempo en que ha sido instituido las ciudades de 15 minutos. No hay nadie. Ahora, tú vas a decir, ¿cómo es que, bueno, hay una persona aquí enfrente y estas personas que van en transportes, por supuesto, muy sofisticados? Ahora, tú puedes decir, ¿y cómo es que funcionan estas compañías? Porque se ven múltiples tiendas. Si no hay nadie, para eso tienes que saber cómo va a funcionar el mundo a partir del año 2030, donde muy pocas personas van a tener propiedad privada, por ejemplo, autos. Simplemente van a haber servicios que van a venir, van a comprar las cosas y es muy probable que veas la gente de esta manera. Si vamos al año, por ejemplo, 2050, vas a ver personas transportando, bueno, aquí todos están llenos de robots, pero ven, por ejemplo, esta mujer que está aquí transporta alimento. Entonces, tanto en el año 2030, 40 o 50, las personas que tú ves en la calle son personas que están trabajando. Están yendo a la tienda donde tú compraste tus productos y están transportándote esos productos a la casa, porque nadie va a poder estar en la calle. Algo que va a afectar por completo al desarrollo del cristianismo. Esto no es ciencia ficción. Quiero que comprendas esto muy bien, si no el diablo te va a meter una mentirota y por eso es que no has visto todavía lo que está pasando. Esto es una predicción que hizo Kaspersky, que es una de las más grandes y más poderosas compañías de tecnología, de cómo va a ser el mundo en cada ciudad en el año 2030, año 2040 y año 2050. Y lo primero que detecté es que no había nadie en la calle.
Y recuerden que ya una vez nos trancaron, ¿verdad? Así que de esta forma ya se sabe cómo, no digo que tenga una cosa con la otra para que no me malentiendan, pero ya al menos se sabe cómo hacerlo y se sabe cómo hacer que la economía funcione todo el mundo desde la casa. Para quienes están en la calle, los robots. Los robots son los que están en la calle. Por supuesto, cada vez que pasa el tiempo, vemos que hay más robots todavía. Y vemos estas personas que sí, que están tapadas por completo, porque ya no son completos seres humanos, sino que son personas que son mitad máquina, mitad seres humanos. Y entonces los ves completamente vestidos, no se le ve la cara, al igual que este que está aquí, no se le ve la cara. Solamente hay una persona que uno se da cuenta de que a simple vista de que es normal como uno de nosotros. Vamos ahora a la ciudad de Shanghái, China, para que vean que es absolutamente igual. Noten, Nueva York, una de las ciudades más pobladas del mundo, pero no solo una de las más pobladas, una de las más transitadas. Esta calle existe, esta calle en este tiempo está llena de personas. Pero en el año 2030 no va a haber nadie en la calle. ¿Quiénes van a ver en la calle? Solamente robots. Y yo se los he dicho que va a ser así. Porque esos son los planes que está manejando las élites del mundo. Y ahí es donde nos podemos a pensar nosotros cómo el cristianismo va a sobrevivir de esa forma. El cristianismo necesita congregarse. El cristianismo es algo que necesita estar en la calle. Pero vamos ahora a Shanghái para que veas que va a ser lo mismo. Cuando tú hablas de Shanghái, hablas de una ciudad llena de gentes. Pero cuando vas aquí, ok, aquí estoy en el año 2050, vamos al año 2030. Ok. Año 2030, ¿qué es lo que pasa a Shanghái? Shanghái está completamente vacía, hay 3 personas, pero lo más importante es que la mayoría de las personas que está en Shanghái son blancos. Es decir, se ve que son europeos, cuando te hablo de blanco, europeos o norteamericanos. ¿Por qué? Porque China va a ser la otra Estados Unidos. Las personas van a comenzar a emigrar a China. Todo esto que las personas vienen a los Estados Unidos, pues también va a ocurrir a la par en China dentro de muy poco tiempo. Pero ¿qué es lo que ves en esta ciudad? Que no hay nadie. Nadie en Shanghái. Y esto es un mensaje claro que está dando Kaspersky de cómo van a hacer las cosas. Y por eso yo te digo que van por ti, van por tu trabajo, van por tu empleo, van por tu negocio. Porque en este mundo del año 2030 solo van a sobrevivir los que entiendan cómo funciona el mundo del año 2030. Si no entiendes cómo funciona el mundo del año 2030, simplemente no vas a poder subsistir o vas a pasar mucho problema. Si vas al 2040 es exactamente lo mismo. Vamos a ver, es decir, hay 2 personas aquí, entonces ya tienen, bueno, 4 personas. Estamos hablando de Shanghái, ¿eh? ¿Ok? 5, 6 personas. Aquí tenemos un robot, otro más volando literalmente. Es decir, policía que vuela, personal flying, secretary bodyguard, ¿ok? Los drones. Esto que están viendo aquí es ropa de spray. Eso ya existe ya en este momento que estamos viendo nosotros. Es decir, tú te echas un spray, ¿ok? Y ese spray se convierte en tela. Ya eso existe ahora. Lo puedes buscar. Pero, ¿cómo está Shanghái? Vacía. Una ciudad virtual, el metaverso,
es lo que va a existir en el año 2040, puro metaverso. Las personas van a estar completamente enajenadas, van a estar en sus casas enajenadas, nadie va a estar en la calle, nadie va a estar en la calle, unos locos tan solo que vayan contra el sistema van a estar en la calle. Si vamos al 2050, eso se pone muy interesante, porque el año 2050 hay una pandemia. ¿Cómo está el mundo? El mundo está completamente desierto. ¿Esta es la ciudad de Shanghái de hoy en día? No. Y no, pues dice, bro, aquí el año 2050 son 20 años o 27 años. No, no, no. Si vamos al 2030, que es en 7 años, él está igualmente desierto. No hay nadie. Porque no va a haber nadie en las calles, va a estar prohibido. Si vas a New York, vas a ver también. New York, vacía. Empty. Nadie, nobody. Ahora, imagínate la ciudad tuya. Si Shanghái y New York están vacías, ahora imagínate la tuya. Y es lo que tú tienes que comprender en este asunto. Es decir, comprender qué es lo que está ocurriendo. Yo sé que puede sonar aterrador, pero la idea de nuestra fe, de que nuestra fe pueda desvanecerse en el ajetreo y el bullicio de la evolución urbana tecnológica, es completamente factible. Pero por supuesto no es el momento de rendirse, sino de entender y prepararse. La Biblia nos dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿cómo se verá el mundo en el año 2030 y en el año 2040? Imaginen ciudades que se extienden hacia el cielo con rascacielos de cristal y acero que parecen tocar las nubes, pero las calles van a estar completamente vacías. Calles con vehículos autónomos moviéndose sin un conductor humano, un mundo en el que las inteligencias artificiales superan a los humanos en casi todas las tareas. Suena como una fantasía, ¿verdad? Pero esta es la realidad que nos espera y esto Kaspersky lo está dejando saber muy, pero que muy claro. Dice que no se ve Shanghái. Ok, no se vio Shanghái. ¿Cómo no se vio Shanghái? Ok, no se vio Shanghái. Bien. Vamos entonces a ponérselo en pantalla. Ok, estás viendo allá Shanghái. ¿Cómo está Shanghái? Completamente vacía. Y lo que les decía, miren estas personas rubias aquí. Los policías volando en el aire, jetpack. Los jetpacks ya eso existe. Ninguna de estas tecnologías no existe. Aquí no hay ninguna tecnología que no exista. ¿Cómo está? Está completamente vacía. Empty. Empty city. Empty city. Vamos al año 2040. Aquí ven la ciudad virtual, Virtual City. Las personas van a estar completamente enajenadas y es lo que les estoy explicando y lo que les estoy diciendo. Hace meses se lo vengo diciendo video tras video para que ustedes entiendan cómo suceden en verdad las cosas. Esto no es que yo me lo imagine, esto es que yo leo, ¿verdad? Y estudio revistas y publicaciones
que tienen los más grandes adelantos en cuanto a las ciudades inteligentes. Estas son las ciudades inteligentes del año 2030 y el año 2040, ya que el año 2030 van a estar funcionando las ciudades inteligentes. Y vemos, ¿qué vemos aquí en el año 2050 en Shanghái? ¿Qué dice ahí? Pandemic. ¿Ok? Entonces va a haber otro reset, otro reseteo en el año 2050. Hubo uno en el año 2020, va a haber otro en el año 2050. Así que a los que Dios nos dé salud y vida para llegar allá, vamos a ver que el mundo va a ser, al menos Kaspersky está prediciendo, no sé qué toma en cuenta para hacer esto, pero no estamos hablando de alguien de internet que se puso a jugar con un software y hacer inteligencia artificial, no. Estamos hablando de una compañía completamente seria, y lo vemos aquí, Earth 2050 by Kaspersky. Aquí vamos al año 2030 nuevamente, vemos la ciudad completamente vacía. Podemos ir al mundo entero. Es decir, esto no es un juego, esto no es un videojuego. Esto, los expertos de Kaspersky dicen que esto es lo que va a pasar. Ahora, si tú prefieres creerle a alguien que no sabe nada de tecnología que a los expertos de tecnología, pues tú estás loco, completamente. Yo les voy a creer a los expertos en tecnología, porque esta gente son los que manejan todo esto. Y aquí puedes ir a cualquier ciudad que tú quieras. Por supuesto, están las ciudades más importantes del mundo, algunas inclusive de Sudamérica. Vamos a ver Sao Paulo, Brasil. ¿Qué va a pasar en el año 2030? Ok, está en el año 2040, vamos al año 2030 primero. Aquí se ve un poco más de personas en las calles, por supuesto, es Latinoamérica. Ok, el control, al parecer, pero ya vemos aquí que va a haber una descentralización. Así que, a ver, víctima de sus propios sucesos. El mundo sabe todo sobre ti. Mira qué inteligente esto. El mundo sabe everything. Ok. Los robots también van a estar. Y van a ser grandes, parece, los de, los de Brasil. Ok, aquí vemos otro auto, aparece robot as an economic object. Así que robot manejando autos. Por supuesto, en las ciudades y en los países que más se va a ver esto ya que el año 2030 van a ser los más desarrollados. Los que todavía no están completamente desarrollados o van en vía de desarrollo, esto va a ir un poco más lento, pero todo esto va a llegar. Aquí están los que viven en Europa. Barcelona, vamos a ver cómo va a estar el club. Barcelona, año 2040 más año 2030. Vacío, empty. Es decir, lo que es Europa, los Estados Unidos, vacío. Barcelona, vacío. Ciudades vacías. Comunicación con robot. Esto es año 2030. Ahora, están hablando los expertos. ¿Tú quieres creerle o no quieres creerle? Bueno. Ahora, ¿qué significa todo esto para la fe cristiana? ¿Cómo puede la tecnología y la urbanización amenazar al cristianismo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucha.
El cristianismo es una fe de calle. El cristianismo es una fe de iglesia. El cristianismo es una fe de templo. El cristianismo es una fe de campaña, ok, así es como llegar a las almas, de predicación de la palabra. Así es como llegar a las almas, de evangelización. Eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una religión o no es una fe donde estemos todos enajenados dentro de las casas. Y alguien me dirá, no, pero el cristianismo del primer siglo, las iglesias eran en la casa, no importa dónde sean las iglesias, las personas se congregaban. Ahora, ¿qué significa todo esto? Pues bien, en este mundo realista del futuro, no un mundo de ciencia ficción, las personas estarán cada vez más inmersas en lo digital, en lo artificial y no en lo real. Es decir, van a estar completamente enajenados en la tecnología. Las iglesias físicas van a ser reliquias del pasado. Y los servicios de adoración podrían reducirse a eventos en línea. Posiblemente, si Dios nos da vida, y esto no es broma, posiblemente yo voy a ser el pastor de muchos de ustedes porque ni siquiera van a existir iglesias. Porque todo va a ser en línea. Por supuesto, no en esta web 2.0 que estamos, sino en 3.0 y 4.0, metaverso, realidad virtual aumentada, pero las iglesias físicas van a ser una reliquia del pasado. Así que lo que vamos a hacer va a estar desprovisto, no del Espíritu Santo, pero sí de la calidez y de la comunidad que se sienta a reunirse en persona. Y no solo esto. La evangelización, el corazón de nuestra misión como cristianos, podría verse enormemente afectada si no deshecha por entero. ¿Cómo podemos difundir la palabra en un mundo donde la comunicación es principalmente digital y las personas pasan más tiempo interactuando con una máquina que con otros seres humanos? Esto es un desafío completamente aterrador, pero que vamos a enfrentar. Ahora, tú puedes decir, bueno, si todo el mundo está en línea, ¿qué pasa? No pasa nada, le predicamos en línea. No, hay una diferencia muy grande entre la web 2.0, que es la que estamos ahora, que son las redes sociales, y la 3.0, la 4.0 o la 5.0 del año 2030, porque todas van a llegar al mismo tiempo porque van por, es decir, tratan diferentes vías, vamos a decir de esta forma, de las conexiones. En este momento, todos nosotros estamos en línea, todos estamos en línea. Tú no estás conversando con una máquina, tú estás conversando con un ser humano y tú estás escuchando a un ser humano. En el año 2030, la mayoría de los que estemos vivos no vamos a conversar con seres humanos, porque nos va a ser mucho más factible conversar con máquinas. Estamos hablando de ChatGPT o de BART, pero no de las versiones que están ahora. Estamos hablando de versiones muchísimo más avanzadas. Ya este año va a salir la versión número 5 de ChatGPT. Muchísimo, va a ser un monstruo. Pero en el año 2030 va a estar la 7 o va a estar la 8. Y quizás la 9 o la 10, dependiendo de cuán rápido vaya. Porque a partir de ahora los saltos van a ser cuánticos. ¿Por qué? Porque la misma inteligencia artificial hace que la tecnología se acelere. Antes, los científicos tenían que depender de sus mentes muy falibles y muy pequeñitas para poder analizar los eventos, a ver, se frustraban, se cansaban, se malhumoraban. Las inteligencias artificiales no. Por lo tanto, cuando se le introduce los datos, ahora una inteligencia artificial adelanta lo que antes el hombre podía hacer en 20 años, lo adelanta en un mes. Así que los saltos tecnológicos a partir de ahora van a ser indescriptibles e increíbles.
Entonces ya no vamos a conversar con personas, vamos a conversar con máquinas. Hace unos días un familiar mío me dijo que conversó con una inteligencia artificial y que era wow, que era completamente amazing, que era algo, la inteligencia artificial entendía a ese familiar mío en todo, entendía lo que quería, entendía cómo aconsejarlo. ¿Por qué? Porque no tienen ese problema que sí tenemos nosotros, los seres humanos, que no queremos escuchar, que no tenemos tiempo para escuchar. A ti te va a gustar más hablar con alguien que tenga tiempo para escuchar, y no solo tiempo para escuchar, sino que te dé un consejo mucho más elevado que el del ser humano, porque es un consejo que no está sesgado. Hoy tú me pides un consejo a mí y el consejo que yo te voy a dar obligatoriamente está sesgado por mis sesgos cognitivos, por lo que yo creo, por lo que yo creo que es correcto. Pero si tú le preguntas a una inteligencia artificial, ella no tiene sesgo porque no le importa nada. Ella simplemente va a elegir la opción que tiene más posibilidades de éxito. Por lo tanto, sí, es un gran sí. El consejo de una inteligencia artificial es mejor que la de un hombre. Absolutamente. En cuanto a que te sirva, en cuanto a que te sea útil, en cuanto a que en realidad resuelva un problema tuyo, no en cuanto a, por supuesto, a la teología y cuestiones espirituales. Y ese es el problema. El problema es que al ser humano perder la comunicación con el ser humano, ¿cómo entonces el ser humano va a escuchar el mensaje? Además, a medida que las ciudades crecen y se desarrollan, las personas pueden sentirse cada vez más desconectadas de la naturaleza y de la humanidad. Y por supuesto, en consecuencia de Dios. Recuerda que la Biblia es clara. El que no ama a su hermano no ama a Dios. Porque en realidad el amor de Dios comienza con el amor al prójimo. Es muy difícil que un psicópata pueda ser cristiano. O posiblemente imposible. Porque el psicópata no ama al ser humano. Y al no amar al ser humano, entonces se le hace muy difícil o imposible amar a Dios. Entonces, en este mundo donde los seres humanos vamos a estar absolutamente enajenados, ¿cómo se va a predicar el evangelio? En un mundo lleno de rascacielos y carreteras súper modernas, ciudades inteligentes, ¿dónde quedan los espacios para la oración, para la reflexión? Pero no solo eso. En el año 2030, muchos de nosotros, si Dios nos presta vida, no vamos a tener necesidades o vamos a tener muy pocas. Claro, otro grandísimo sector va a estar en un gravísimo problema, porque el mundo se va a dividir en dos. Y más van a ser los que van a tener un gravísimo problema que a los que van a estar bien. No voy a hablar en primera persona, así no me voy a incluir en ninguno de los dos grupos. No sé en cuál voy a caer, Dios sabe. Si Dios me da vida y estoy ahí. Para los que caigan en el grupo de los privilegiados, no todo va a ser bueno. ¿Por qué no todo va a ser bueno? Porque van a dejar de tener necesidades. Las máquinas van a sustituir a los doctores. Eso va a hacer que el sistema de salud pública sea muy, muy, muy barato. Y al ser muy, muy barato, que no es lo que sucede hoy, los gobiernos lo van a poder subsidiar. Por lo tanto, el sistema de salud va a ser completamente gratuito. Pero no solo eso, sino que la tecnología va a estar mucho más crecida, los adelantos mucho más altos. Así que los problemas de salud del ser humano, muchos, van a ser solucionados. Eso es bueno, sí, eso es bueno, pero también es otra hija de Dios. Porque Pablo dice, en mi debilidad me glorío, porque en ella se glorifica a Cristo. ¿Por qué el ser humano está totalmente dependiente de Dios? Hace como 2 días estaba viendo un programa de oración de un pastor que es bastante conocido y estaba viendo la cantidad de motivos de oración que ponían en sus chats y la mayoría eran motivos de salud.
tal enfermedad, algunas que ni siquiera sabía que existían. Es decir. Y yo decía, Dios mío, cuánta necesidad. Pero ¿qué pasa si esa necesidad en gran parte del mundo se borra? Los seres humanos van a ser mucho menos dependientes de Dios. Y no solo se va a borrar la necesidad en cuanto a la salud, sino que la vida del ser humano va a ser mucho mejor, indudablemente. También de forma económica. Ojo, va a ser una minoría dentro de los países privilegiados. Va a haber una minoría dentro de los países privilegiados. Los que queden afuera van a pasar un problema muy serio. Absolutamente muy serio. ¿Por qué? Porque este sistema que está hoy va a colapsar y va a llegar un nuevo orden en el año 2030. Entonces, si no hay necesidades o hay menos necesidades, y tú dices, siempre van a haber necesidades, el problema es que deben de haber bastantes para que el ser humano esté todo el tiempo conectado a Dios. Si tú tienes necesidades una vez al año, usted se muere espiritualmente. Por eso dice el salmista que no me des tanto como para que me olvide de ti, ni tampoco para que robe y blasfeme tu nombre. Así que está en la escritura. Si tú quieres un mundo donde todo está solucionado, ese